la obstrucción de la luz. Correcto, ¿qué más? ¿Alguien tiene algo adicional? También puede ser causado por semillas. Semillas, correcto. Proliferación de las bacterias. Hay proliferación bacteriana, ¿qué más? Hasta ahora nadie me ha Todo dicho por la principal- dieta. Puede ser, sí, también. Hasta ahora nadie me ha dicho la principal causa. Hay una obstrucción, sí, pero me han dicho fecalitos, semillas, dieta, bueno, sí. Por torsión, puede ser. Puede ser también, pero siguen sin ser la principal causa. La principal causa, mira, en realidad en adultos la principal causa sí es un fecalito, ¿ok? Pero ¿no? la principal población en la que ocurre el apéndice no es la población adulta, sino es la población pediátrica. Y la principal causa es la hiperplasia de un folículo linfoide. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, este es un apéndice, ¿ya? Imagínense, esta es la luz y esta es, digamos, acá se está uniendo al colon, al ciego. Entonces, de aquí viene y se forma así, todo el círculo hasta por acá y hasta por aquí. Entonces, esto del centro viene a ser la luz del apéndice. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, por alguna razón se puede obstruir. En el caso de los niños, el apéndice tiene una función inmune, es un centro de folículos linfoides. Entonces, uno de estos folículos, imagínense que se creció demasiado y terminó obstruyendo la luz. Entonces, ¿qué genera al obstruir la luz? Tenemos, además de la pared, tenemos vasos sanguíneos. Entonces, lo que quiero que entiendan es ese proceso. Tenemos tanto arterias como venas. ¿Qué vaso tiene una mayor fortaleza de pared? Las arterias. Entonces, las que serán más susceptibles serán las venas. Y lo primero que pasa es una oclusión venosa. Nada más, hay un pequeño aumento de la presión en la pared del apéndice y se aumenta y se termina ocluyendo, generando una oclusión venosa. ¿Qué pasará? Vamos a pensarlo lógicamente nada más. Si yo estoy cerrando la vena, pero la arteria está funcionando, ¿qué creen que pasa? No hay como sacar los desechos. Entra sangre, pero no sale. Entonces, ¿qué tendré? Congestión. Tendré una congestión. Y no se dan cuenta que aquí hay sangre, ¿no es cierto? Entonces, es un área que está congestionada. ¿Por qué? Porque está entrando sangre por la arteria, pero no por la vena. Esta sangre que está congestionando la pared, ¿generará un mayor aumento del volumen y de la presión? Sí, genera un mayor aumento del volumen y de la presión. Esto a tal punto de que llegará un momento que esa arteria, por más que sea resistente a la presión, llegará un momento terminará cediendo porque la presión será mayor a su capacidad de respuesta. Y si termina cediendo, entonces una vez que cede, se generará lo que me decía Adrián, isquemia. ¿Y qué pasa cuando hay isquemia? Puede aparecer áreas de necrosis, pero también ¿qué puede aparecer? Puede facilitar la infección de especies que normalmente solo están ahí de forma colonizando o simplemente están ahí de forma comensal, que son el E. coli y bacteroides, ¿no es cierto? Que son flora normal en colon. Pero ¿qué pasa si yo les doy un medio en el cual, un medio isquémico, y el tejido este isquémico van a empezar a proliferar y a reproducirse? Cuando empiezan a proliferar y reproducirse, lo que se va a generar es una respuesta del cuerpo inflamatoria, porque tiene que combatir la infección. Se genera una respuesta. ¿Cómo se llamaba la respuesta inflamatoria en respuesta a una infección? Cuando veíamos una respuesta inflamatoria en esta magnitud. ¿No les recuerdo una imagen que ya vimos? ¿Qué pasa? Sí. Vimos una inflamación purulenta, ¿no recuerdan? ¿No es cierto? Miren la cantidad de leucocitos punteado, un montón, ¿no es cierto? Entonces se genera una inflamación purulenta en el apéndice, pero ya han visto, al inicio solo era una congestión, luego la congestión hay una inflamación nada más, pero luego cuando hay una isquemia, la isquemia favorece que haya una infección, después de la infección aparece una respuesta inflamatoria purulenta. ¿Y qué creen que ocurre? Esta pared sigue aumentando de tamaño, ¿no es cierto? Porque ya no solo es la inflamación, ya no solo es la infección, ahora hay purulencia, sigue aumentando, más la congestión que hay. En algún punto se tiene que romper. Y cuando esta pared de aquí se rompe, este material purulento saldrá afuera, como se ve aquí. Si se dan cuenta, miren acá.
se terminó rompiendo y abrió material purulento afuera. Y si ese material purulento entra en contacto con el peritoneo, se llamará lo que conocemos peritonitis, porque es un material que lo inflama el toque, es de los materiales más inflamatorios para el peritoneo. Entonces, pues lo que genera. Ahora, si nosotros hacemos una ampliación de la pared en este nivel y lo traemos acá, vamos a darnos cuenta de algunos datos característicos. Recuerden que cuando hablamos de inflamación purulenta, alguien me dijo edema. ¿Puede haber edema, doctor? Sí, hay edema. Edema, pero no es un edema tisular. Si se dan cuenta, obviando estos espacios que son espacios por destrucción de tejido, que en este momento no quiero confundirlos, este espacio de acá que ustedes pueden observar, la distancia entre célula y célula es un poquito mayor, ¿no es cierto? Si lo comparas, por ejemplo, acá o lo comparo acá. Entonces, esa distancia que se genera es porque se está teniendo el líquido incluso tanto intracelularmente como extracelularmente, pero manteniendo la distancia, no está generando un espacio de separación. Por eso es que no es una inflamación serosa o purulenta en este punto, sino aquí lo que podemos ver nada más es un edema. Edema producto de la extravasación y de la producción de las células inflamatorias, nada más. ¿Okay? Entonces, además de eso, hay áreas de tejido que están ausentes, o sea, que han sido destruidas. Entonces, esas áreas que no hay tejido son producto de la inflamación marcada que encontramos en este nivel. Entonces, imagínate que de esta área se empieza a abrir, se empieza a abrir, se empieza a abrir acá y ¡pum! Se termina rompiendo. Entonces, por aquí va a drenar todo el material que tú puedas encontrar inflamatorio, ¿no? Entonces, es el proceso como termina rompiéndose un apéndice. ¿Por qué pusimos la apendicitis? Porque es un ejemplo típico de ver cómo por un simple proceso de obstrucción terminamos evolucionando a una inflamación común y corriente, pasamos a una inflamación purulenta que incluso puede destruir tejido y puede abrirse y puede generar algo más complejo. Ese era el objetivo de esto. Entonces, los datos característicos básicamente son la obstrucción venosa, 1, 2, que genera congestión, ¿no? Evidentemente. El segundo punto, la oclusión arterial, que nos va a generar isquemia. Y el tercer punto, que esta isquemia va a generar un favorecimiento de que E. coli y bacteroides generen un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Y 4, finalmente, que esto, al ser una infección, desencadenará una inflamación purulenta que puede terminar rompiendo la pared del apéndice y liberando el contenido purulento al exterior. ¿Ok? Entonces, esos serían los datos que hay que recordar. ¿Alguna pregunta, chicos, aquí? Porque la pediátrica era hiperplasia de... Ah, ya, hiperplasia de folículos linfoides. Y es la principal causa de apendicitis en realidad. El folículo linfoide es su grandote y chicos, lo lamento, pero el gráfico si lo van a tener que hacer en casa, ¿ya? Porque